SER Podcast. Tarde de lluvia y atascos, algunos de hasta 10 kilómetros. A esta hora cientos de miles de personas en coche yéndose de puente. De GT, Nerea Fernández. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A1 en San Agustín de Guadalix, la A3 en Fuentidueña de Tajo, la A42 en Parla y en la A5 en Navalcarnero. Además, seguimos muy pendientes de un accidente en Valencia, en la A7 en Bétera. Genera 14 kilómetros de retenciones, dirección Barcelona, y 5 sentido Alicante. Congestionada también en Zaragoza, la A2 en Morata de Jalón hacia Madrid, en Toledo la A4 en Dos Barrios y La Guardia, dirección Córdoba, y la A5 en Maqueda hacia Badajoz. En Barcelona la entrada por la C58 en Moncada y la salida por la B23 en El Papiol. En Murcia la A7 en el Nueva Condomina sentido Almería, y en Granada dificultades en la A92 en Trasmulas en dirección a la capital de la provincia. Si van en coche, ojo al susto cuando reposten. Eladio Mizoso. Gasolina y gasóleo han subido de media 36 céntimos litro desde hace un año, es un 31 y un 35% más respectivamente. Se han encarecido más que el petróleo, que ha subido 25 céntimos litro en ese mismo plazo. La gasolina de 95 cuesta hoy de media 1,51 euros el litro, solo estuvo más cara, apenas un céntimo más en septiembre de 2012. Y el gasóleo está en 1,38 €, a 6 céntimos de su récord. A efectos prácticos, llenar un depósito de 50 litros hoy sale 18 euros más caro de media que hace un año. Por lo tanto, puente caro y lluvioso. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Un poco de todo los próximos días, pero por fin llegan lluvias a gran parte del país. Va a llover muy poco, por no decir nada, en las costas mediterráneas y en Canarias. En el caso del Cantábrico, esta noche y mañana también lloverá poco, pero el domingo sí que tendrán chaparrones. La lluvia más abundante se va a concentrar en el sistema central, en las montañas de Galicia, de Andalucía y en la cara sur del Pirineo de Huesca. Y la temperatura suave, de hecho, los próximos días. Va a subir bastante el mercurio en la Comunidad Valenciana y Murcia, y allí el domingo rozaremos los 30 grados. Se cumplen 2 meses desde que los talibanes cerraron el aeropuerto de Kabul y el mundo dejó de poder sacar con seguridad a los afganos que habían colaborado con las potencias internacionales como España. Esta noche vamos a escuchar en Hora 25 el testimonio de los militares de élite que España envió a Afganistán a rescatar a cientos de afganos que habían colaborado con nuestro ejército. Un equipo de este programa ha hablado con ellos, con los militares, en sus bases de Alicante y Zaragoza. Relatan lo dura y extremadamente peligrosa que fue aquella misión. La sensación de caos generalizado, sobre todo de falta de control. O sea, una avalancha humana que intentaba entrar. Si no tienes miedo, no eres persona. Y el que diga que no ha tenido miedo miente como un bellaco. Aquí en casa dejé a mi mujer está embarazada, y entonces al llegar allí y encontrar señoras embarazadas en una situación muy similar a ella, verlas a ellas hasta arriba, de aguas fecales, de no tener un médico. También ese riesgo del que a lo mejor no eres consciente en el momento, cuando vuelves y ves a tu hija, es cuando piensas que has estado en una zona donde ha habido un riesgo de atentado, que tan es así que se produjo, y que si te pasa algo, pues le vas a faltar a tu hijo. Pero eso te das cuenta, eso lo piensas a lo mejor después cuando vuelves a tu casa. Y mientras estás haciendo el trabajo no te da tiempo de pensar. A veces eso te lo guardas dentro y te lo llevas a casa, y a veces decía, si he estado metiéndole prisa a un niño que tenía quemaduras y tal, y les estaba yo metiendo prisa porque teníamos que sacarlos rápido, embarcarlos rápido, pero claro, en ese momento tú tienes que hacer un trabajo. Llega un momento en que tienes que despersonalizar, el refugiado se convierte en un número, y luego eso te lo llevas al hotel. Esta noche en Hora 25 el testimonio completo de estos militares de élite que ejecutaron la evacuación de Afganistán. Antes, a Hora y media, Hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Joan Laporta ha presentado a Sergi Barjuan como entrenador interino del Barça, y aunque no ha confirmado la negociación para fichar a Xavi Hernández, ha reconocido que lleva semanas hablando con él de los problemas del equipo azulgrana. De cara a la jornada de mañana en Liga, noticia en el Real Madrid: Ancelotti da descanso a Benzema, que no jugará mañana ante el Elche. Y en tenis, el joven de 18 años Carlos Alcaraz sigue dando pasos en su carrera. Hoy se ha metido en semifinales del torneo de Viena, eliminando al italiano Berrettini. Empieza Hora 25
Y entramos ahora en el detalle de cómo los socios de gobierno han desbloqueado ya el camino para los presupuestos, pero antes las novedades que seguimos sumando sobre el crimen que ha conmocionado a la localidad riojana del Ardero, el asesinato de un niño de 9 años, supuestamente a manos de un hombre que lo engañó para llevárselo a su casa. El detenido va a pasar a disposición judicial, todo apunta mañana. El hombre, que había salido hace un año de la cárcel, tenía todo tipo de antecedentes criminales, había matado de forma salvaje a una mujer, también usando el método del engaño, y hoy además hemos conocido que el niño que mató ayer no fue su primer objetivo. Ya había intentado antes esa misma treta, la del engaño, con otra niña. El Ayuntamiento del Ardero ha decretado 3 días de luto oficial. Vamos a La Rioja, Ana Castellanos. Dolor, indignación e impotencia en toda La Rioja. En Lardero su alcalde ha pedido respeto y ha puesto en valor el trabajo de la policía, que lo hicieron todo por salvar la vida del menor. Manuel Vallejo. Estuvieron allí, estuvieron buscando al niño y se derrumbaron porque no pudieron hacer nada por salvar su vida. Algunas personas hoy les está cuestionando y criticando. Y es que los vecinos del pueblo aseguran que ya se sabía que un hombre invitaba a niños a subir a su casa. Y estamos mal porque la policía tenía constancia y no hizo nada. A mi hija le pasó esto hace 2 semanas. Estaban jugando al fútbol, se le acercó. Pero fue Alex, de 9 años, el que cayó en las redes de este presunto asesino con un historial terrible y que estaba en libertad condicional. Y la violencia machista deja este viernes varias noticias. La primera, una cifra: 37 el número de víctimas mortales que se ha cobrado esta lacra en lo que va de año. La última en Torrevieja, una mujer descuartizada por un hombre que va a pasar a disposición judicial, y también un testimonio brutal, el de la víctima de la manada de Manresa en la primera jornada del juicio contra los 4 hombres acusados de violarla hace 2 años. Dice la chica, que ahora tiene 19 años, que sufre ansiedad y pánico permanente, que le han jodido la vida. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Ha engordado 40 kilos por esa ansiedad, tiene fobia a los hombres, incluso a los de su familia, y reconoce que piensa en el suicidio. Los 4 acusados la violaron presuntamente por turnos, mientras ella decía que no. Se lo hago entender de todas las formas que puedo, que no quiero. Yo decía que los pararan, yo me los intentaba sacar de encima, yo chillaba, yo lo hacía con todo lo que podía. Recuerdo constantemente lo que me pasaba. Mi vida ha sido una puta basura. También son 4 los hombres detenidos en Baleares por abusar sexualmente de una menor de edad que se había fugado de un centro tutelado. La víctima ha contado que conocía a 2 de ellos, que estuvieron tomando algo y que cuando fueron a una habitación que tenían alquilada se encontró a 2 personas más, y es entonces cuando ocurrió todo. Abusos sexuales a una menor es el delito que se le atribuye a un hombre de Sevilla que ya está en prisión. Tiene 53 años y abusó de la nieta de su pareja, una chica de 16 años, de forma continuada. En el momento en que la dejó embarazada, la adolescente le contó a su madre que los abusos se llevaban produciendo desde hace 2 años en una finca en la que el hombre se quedaba con ella. Y en Torrevieja, en Alicante, como decías, la Guardia Civil sigue a esta hora buscando en los contenedores de la ciudad, también en el vertedero, restos de la mujer descuartizada anoche por su pareja. El hombre tiene antecedentes por malos tratos hacia otra mujer, ha confesado los hechos a los agentes y en las próximas horas tiene que pasar a disposición judicial. Esquerra Republicana finalmente ha decidido no presentar enmienda a la totalidad. Esto, como pueden llegar a adivinar, es simplemente una primera fase. Finalmente no vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Podía haber habido enmienda a la totalidad. De hecho, sí estaba preparada. Es algo que restablece la confianza y que nos permite avanzar hacia una nueva etapa que se abre ahora de negociación del presupuesto y de las enmiendas parciales, pues nos permite contemplarlo con un cierto optimismo. El Gobierno tiene ya despejado el camino hacia los presupuestos después de que sus 2 socios tradicionales, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, hayan decidido hoy casi sobre la bocina no presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas. Esquerra asegura que le ha sacado al Gobierno el compromiso de que la futura ley audiovisual incluya una cuota para las producciones en catalán en plataformas como Netflix o HBO, y el PNV se lleva a Euskadi la gestión del ingreso mínimo vital. A cambio, no bloquean las cuentas del Estado. Ahora, como escuchábamos a Gabriel Rufián y a Aitor Esteban, empieza una nueva etapa, un trámite parlamentario en el que se van a tener que debatir y votar las 7 enmiendas que sí se han registrado y las posibles enmiendas parciales que se presenten durante la próxima semana. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno estaba confiado, pero hasta esta mañana no les ha confirmado Esquerra
Republicana de Cataluña y el PNV que no iban a presentar sus enmiendas. Aitor Esteban ha enseñado incluso el texto que tenía preparado. Con esta negociación el Ejecutivo prácticamente se asegura los segundos presupuestos de la legislatura y refuerza su mensaje de estabilidad, que considera además clave para la recuperación económica. A los nacionalistas vascos les concede la gestión del ingreso mínimo vital, que es una batalla que pierde el ministro Escrivá. Y lo que han pactado PSOE y Esquerra es buscar las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción y doblaje en lenguas cooficiales. Eso dice el texto pactado, que añade que requerirá la conformidad de Esquerra Republicana de Cataluña. Existe, por tanto, un compromiso político, pero todavía no se ha fijado esa cuota. Esquerra, además, amarra promesas pendientes del acuerdo presupuestario del año pasado. Mientras parece que se desbloquea, por tanto, el camino de estos presupuestos en lo político, la economía va por otro lado, porque las cifras, la realidad, no cuadran con las previsiones que había hecho el gobierno. España está creciendo al 2%, que es muy lejos de los cálculos del Ejecutivo, que aún confía en acabar el año creciendo un 6,2%. ¿Cómo puede afectar eso a los cálculos sobre los que se han construido estos presupuestos? Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, pues las cuentas ya están hechas y están hechas sobre una previsión de crecimiento del 6,5%. La economía crece a un ritmo del 2% en este trimestre y del 2,7% en términos interanuales, menos de la mitad de lo que planea el gobierno. Eso probablemente significa que tampoco van a cuadrar los ingresos. El Ejecutivo esperaba mayor consumo de los hogares, un 8% más de gasto en los hogares, y ese consumo es ahora negativo. Así que no cuadra la previsión de ingresos de 214.000 millones en impuestos que pretendía recaudar el gobierno. Hoy el Ejecutivo dice el problema es otro. El balance de riesgos ha cambiado y va a estar marcado por los cuellos de botella en la oferta, el alza de los precios energéticos y su efecto en la inflación. Es el secretario de Estado de Economía y ese es el segundo problema. Las cuentas no cuadran y los precios se disparan. Y hace unos minutos ha empezado en Soria una manifestación para reclamar una fiscalidad diferenciada para los territorios menos poblados. Soria es una de las 3 provincias españolas, con Teruel y Cuenca, Soria, Teruel y Cuenca, a las que la Unión Europea reconoce como provincias muy poco pobladas. Tienen una densidad de población por debajo de los 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Para hacernos una idea, la densidad en España es de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, de media 94. En las grandes ciudades es muchísimo más. Bueno, pues en Soria, Teruel y Cuenca están por debajo de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. La Comisión Europea autorizó a España hace unos meses a darles unas ayudas extraordinarias a las empresas que estén ubicadas en esas provincias, unas ayudas equivalentes al 20% de sus costes laborales, para que de esa manera las empresas no se vayan o no cierren y no contribuyan más a la despoblación de esos territorios ya despoblados de por sí. Pero los presupuestos que se van a aprobar en el Congreso, estos presupuestos de los que estamos hablando, no concretan cuándo se van a conceder esas ayudas o de cuánto van a ser. Hay solo una referencia muy genérica y los movimientos contra la despoblación de estas 3 provincias están manifestándose a esta hora en Soria para exigir que esas ayudas lleguen ya. Allí está el periodista de la SER, José Carlos San José. José Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas tardes. Pues sí, ha empezado hace escasos minutos esta manifestación con el respaldo de la coordinadora de la España vaciada, Teruel existe, Cuenca ahora, organizado por la plataforma Soria Ya, reclamando precisamente eso, que se apliquen estas ayudas autorizadas por Europa para estas 3 provincias de menos de 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Te concreto el dato, Aymar, en Soria es 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, así que no ya solo despoblada, sino que podríamos decir súper despoblada. Y estas ayudas son un 20% de bonificación para las pequeñas y medianas empresas que tienen menos de 250 trabajadores o que facturan menos de 50 millones de euros en cuanto a volumen de negocio, un 20% para aplicar a los costes laborales. ¿Esto qué supondría? Pues como bien decías, el mantenimiento de empresas, la atracción de nuevas empresas, la generación de empleo y, en consecuencia, el mantenimiento de la población, que es de lo que se trata principalmente en estas reivindicaciones de las plataformas de Soria de Cuenca y Teruel en estas últimas décadas, podríamos decir. 20 años lleva funcionando la plataforma Soria Ya. En torno a 1 millón de personas han desafiado la lluvia, está lloviendo ahora mismo sobre Soria capital con 10 graditos, fresco soriano, en una manifestación que va a discurrir desde el centro, desde Mariano Granados, una de las plazas centrales, pasando por la subdelegación del Gobierno, que está a escasos 50 metros, para acabar en la sede de la Delegación de Hacienda. Van a ser 500 metros en cualquier caso de recorrido de toda la manifestación, donde se leerá un manifiesto. Soria pide fiscalidad diferenciada, pide esas ayudas al funcionamiento también para Cuenca, para Teruel, porque así lo aprueba Europa, así lo reconoce el Gobierno, tiene el compromiso del Gobierno, rotundamente sí, dijo el año pasado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero en Soria, en Cuenca y en Teruel
La gente está cansada de compromisos, lo que quiere son cumplimientos. Abrígate, José Carlos, con ese fresco soriano. Estamos acostumbrados. Un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. En el PP hoy una voz se ha desmarcado del silencio impuesto por la Dirección Nacional de Casado después de que la Audiencia Nacional condenara ayer al partido por el pago en negro de su sede de Génova. Hoy el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha roto ese silencio impuesto por los de Casado. Ha dicho que le parece verosímil lo sentenciado por la Audiencia Nacional. Y la sentencia que le dice que es verosímil describe cómo el PP recibía dinero de forma ilegal, no lo declaraba y lo usaba para operar en negro. Hay un reparto de culpas. Hay un reparto de culpas de lo más elocuente. Hay una persona que está condenada por realizar determinados actos que, de acuerdo con la sentencia, son delictivos y la organización para la que trabaja es responsable civil subsidiaria de lo que hacía ese trabajador de esa organización. Eso es lo que dice la sentencia y, como comprenderán, no tengo nada más que decir que me parece verosímil lo que la sentencia dice y acaba de confirmar. La Audiencia Nacional acaba de confirmar. Feijóo ha sido hoy la única voz del PP medianamente autocrítica con ese asunto, aunque, como han escuchado, le echa la culpa de todo a Bárcenas, pero ha sido el único que ha dicho que esta sentencia, que habla de la caja B del PP, le parece verosímil. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, ha evitado meterse en esto. Bueno, creo que ya tengo bastante carajal con lo mío, como para irme a otros ámbitos. Estoy en el autonómico. ¿Cuál es el carajal de Ayuso? Pues es su guerra abierta con la Dirección Nacional del PP. Ella quiere que se celebre ya el Congreso Regional del Partido Popular de Madrid para presentarse y para ser presidenta del PP de Madrid. Pero Génova, que es quien decide la fecha, quiere enfriar este asunto. Las relaciones están rotas ahora mismo, hasta el punto de que Ayuso tiene bloqueado en WhatsApp a Teodoro García Egea y varios de sus colaboradores. Hoy había una reunión clave del PP de Madrid. Ella, Ayuso, que lleva filtrando en los últimos días todo este supuesto cabreo que tiene con la Dirección Nacional, hoy ella no ha dicho ni palabra, pero sí varios miembros del PP madrileño lo han hecho respaldando las tesis de Ayuso. Curiosidad, todos los que han tomado la palabra en esa reunión para darle la razón a Ayuso, todos están a sueldo de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido una estrategia muy planificada que ha llamado bastante la atención porque todas las voces que han pedido en ese comité el adelanto del Congreso están en nómina del gobierno de Ayuso. La única que no lo está es Esperanza Aguirre, que hoy ha hecho de portavoz de la presidenta madrileña. Yo creo que no debe haber más dilaciones indebidas para el Congreso Regional. Aguirre, que por cierto, según ha sabido de Radio Madrid, no tenía previsto acudir hoy físicamente a Génova 13, pero se ha presentado en cuanto esta mañana supo que el juez de la Púnica prorrogaba la instrucción otros 3 meses más y que, por tanto, no peligraba el anuncio sobre su temido procesamiento. La recuperación económica tras la pandemia, los precios de la energía, los problemas por la falta de suministros o el impuesto global de sociedades van a marcar la agenda de la cumbre del G20 que empieza en Roma oficialmente mañana, pero que ya está acogiendo las primeras reuniones bilaterales. Pedro Sánchez acaba de participar en un acto con el socialdemócrata alemán Olaf Scholz, que viaja a la capital italiana como previsible próximo canciller alemán. Roma, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. Pocas horas antes de la cumbre del G20, en la que España participa como observador permanente, el presidente del gobierno ha mantenido un coloquio público con el secretario del Partido Democrático Letta y el próximo canciller alemán Scholz. Sánchez ha hablado de transición ecológica y digital. Hay una sola vía, ha dicho Sánchez, que aquí escuchamos en su traducción simultánea al italiano. Son necesarias las reformas y las empresas privadas saben que la transición ecológica se va a imponer. O avanzamos en los derechos sociales, en esta revolución, la transición digital, ha añadido, o nos quedamos atrás. Los partidos de la derecha tienen discursos ideológicos de extrema derecha. Esto es así en Italia y en España, ha proseguido Sánchez, que repetimos, escuchamos en la voz de la traductora italiana. Pero esto nos da una enorme oportunidad, ha concluido, para explicar a quienes no piensan como nosotros que las transiciones ecológica y digital son la vía para alcanzar mayor progreso en nuestra sociedad. A las 10 de mañana sábado empiezan las reuniones del G20 en Roma y el presidente español encontrará allí a los presidentes o jefes de gobierno de 18 estados, entre ellos Biden, Macron, Merkel, Johnson o Draghi. En el marco de esa cumbre del G20, más de un líder está tratando de limar asperezas con sus colegas. Es lo que ocurre con Estados Unidos y Francia a raíz de la crisis de los submarinos que Australia ha comprado a Washington en lugar de a París, como tenía apalabrado.
para enorme cabreo de los franceses. Biden y Macron se acaban de reunir aprovechando esta cumbre del G20 y el presidente estadounidense ha reconocido que lo que le hicieron a Francia en esa crisis fue una torpeza. Sara Canals, corresponsal, buenas tardes. Buenas tardes. Minutos antes de empezar la reunión, el presidente Joe Biden ha admitido que lo que hizo Estados Unidos fue torpe y que Estados Unidos creía que Francia ya sabía que el acuerdo AUKUS no iba a funcionar. Ha insistido además en que Francia es y será un aliado extremadamente valioso. El presidente Macron, por su parte, ha destacado el trabajo que ambos gobiernos han llevado a cabo en estas últimas semanas y que se han abordado también en el encuentro de hoy. El primero, por cierto, tras la crisis de los submarinos. En este sentido, ambos líderes han destacado la cooperación en la lucha contra el terrorismo en el Sahel, el futuro de la OTAN o el papel de Francia en el Indo-Pacífico, así como varios acuerdos bilaterales en materia militar, tecnológica, espacial o nuclear. En lo que dura este primer tramo informativo de Hora 25, en esta media hora, 2 personas van a morir en España por un ictus. Sentimos decirlo así, pero es que nos avisan los expertos. No estamos siendo conscientes de lo que representa una enfermedad que es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y que, sin embargo, en el 90% de los casos se puede prevenir con buenos hábitos. Teresa Rubio. Para identificar si una persona está sufriendo un ictus nos basta con 3 comprobaciones. Primera, pedir que sonría, buscar simetría facial. Es Julio Agredano de Freno al Ictus. Segundo, pedir a una persona que levante los brazos porque pierde la fuerza en un lado del cuerpo. Tercero, hacerle una pregunta sencilla. ¿Qué tengo en la mano? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiempo hace hoy? Si la respuesta es entrecortada, no es coherente, no encuentras palabras, es un posible caso de ictus. Si se produce uno de estos 3 síntomas, importante. Al hospital no se va. Al hospital te llevan y te llevan los servicios de emergencia y te lleva el 112 después de activar el código ictus. Porque son ellos los que saben qué hospitales cuentan con este servicio y cuáles no. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. Señoras diputadas, señores diputados, preparen bien este fin de semana las preguntas a Enrique Arnaldo, candidato a miembro del Tribunal Constitucional propuesto por el Partido Popular. Por si andan muy ocupados con la familia, agarren la libreta y apunten. No se olviden de preguntarle sobre estas cosas. 1. En concepto de que su bufete pagó 31.320 euros al exministro de Aznar, Jaume Matas, condenado por corrupción. 2. ¿Le devolvía así el favor de contratos con que este individuo le había beneficiado? ¿En qué cantidades y concepto lo había hecho? 3. Cuando le escribió a Matas, cuéntame lo de Panamá, ¿a qué se refería? ¿A alguna inversión? ¿Participaba usted en ella? ¿Sabía que Panamá era y es un paraíso fiscal? ¿Es partidario de la evasión fiscal? 4. Como intermediario, usted recomendó a Matas invertir en un negocio de su cuñado en el marco de una inversión del grupo hotelero Barceló. ¿Funcionó la operación? ¿Cuánto le pagaron por esa tarea de intermediación? 5. ¿Cuántas ponencias, conferencias y otras intervenciones cobró usted de la Fundación de José María Aznar? ¿Cuánto le pagaron? 6. ¿Cuánto ingresó su bufete al margen de los encargos del PP y sus círculos más cercanos? 7. Después de responder honestamente a todo lo anterior, ¿se sigue usted considerando lo bastante independiente de ningún partido como para formar parte del Tribunal Constitucional? Y después, diputadas y diputados, voten en conciencia. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.